Bienvenido a Fuera de Micrófono, Santiago González. Santi para los amigos, ¿qué tal? Sí, los amigos me suelen llamar Santi, o bueno, aunque algunos ya me empiezan a llamar Santiago, porque ya hay unas edades en las que el diminutivo no acaba de casar del todo bien. Ya, y don Santiago ya te da, ¿no? No, Santiago. fíjate, esto es una cosa que solo en internet y a través en mi blog, gente que algunos de ellos son muy amigos y pero hay un aire versallesco en el tratamiento, y don Santiago y suelen llamarme don, pero es el único sitio. Yo te puedo tutear, ¿no? Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Oye, cuando miras un poco tu trayectoria, cuando uno ve un poco todo lo que has hecho, que es mucho, ¿no? Y, me he quedado siempre con la cosa de que parece que has sido columnista toda tu vida, porque claro, un montón de años en el Correo, que eran 16, ahora llevas 16 en el años. mundo, debes de llevar ya, pues empezaste en el 2008, creo, ¿no? Pues Pues, 17. 17. O sea, ¿eso de dónde te viene? ¿Eso se nace columnista o No, bueno, es que se aprende? lo mío como columnista es un caso un poco especial, porque el columnismo es a medias el broche final de una carrera de periodista, Ujú. a medias cementerio de elefantes. Es decir, a uno cuando ya ha desarrollado toda su carrera, le dan una columna. Bueno, pues en mi caso fue al revés, porque es que yo empecé como columnista Ujú. y sí que es una cosa un poco rara. La cosa fue que Eduardo Sotillos había venido en el año 82 a montar un periódico de vida efímera que se llamó Tribuna Vasca. Y entonces en la cena de presentación al personal, a los miembros del Consejo de Administración que iba a tener el periódico, un conocido mío, que era profesor de la Facultad de Económicas en la que yo estaba estaba estudiando quinto, y con el que había tratado de poner en marcha una revista cultural que finalmente no salió por falta de financiación, pues este estuvo hablando con Sotillos en esa cena y le dijo: "Oh, pues yo conozco a un tío muy interesante", que tal, dice, no es periodista de formación, pero ha colaborado en prensa y tiene eso. Y le dijo Sotillos: "Dame su teléfono". Y efectivamente, al día siguiente me llamó. Tuvimos una entrevista y me dijo Sotillos, y dice: "Es que yo estoy recibiendo a mucha gente", y me dijo que le llevara cosas que tuviera publicadas, Sí, con lo cual llevé yo una estaba carpetita. montando su equipo, ¿no? Una carpetita de fotocopias, sí, él estaba ya con los dos Ujú. subdirectores que iba a tener el periódico, y me dijo que, bueno, es que yo estoy recibiendo a muchos chicos de la Facultad de Periodismo, pero no acabo de ver que eso. Y sin embargo le gustó algunas cosas que yo le llevé, y me dijo: "Mira, yo veo que tienes una facilidad notable para describir ambientes", y eso. Dice: "¿Por qué no? ¿Te atreverías a escribir una columna diaria?". Y yo, ¿quién dijo miedo? Pues yo dije que sí, un poco por Ya, ya. inconsciencia, ¿no? Y efectivamente, pues así empecé como columnista era una columna diaria, salvo los lunes, que entonces recuerdas que en aquellos tiempos no, los periódicos no se editaban los lunes, estaba la hoja del La hoja del lunes. lunes, por lo menos aquí en Madrid, que eso sí lo Sí, sí, conozco sí, más, y en Bilbao y en no todas salía partes, ningún. ¿no? Tenían la exclusiva que la hacía la Asociación de la Prensa, además. Sí, sí, exactamente. Y entonces, pues así empezó la cosa, Ya. y hasta hoy. Porque tú naces en Burgos, ¿no? ¿Y te trasladas a Bilbao para estudiar o porque Sí, no eres hijo de migrantes, ¿no? no, 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 no. Yo vine Fuiste a Bilbao a buscarte la a vida. estudiar náutica. Ujú. Yo estudié náutica, salí piloto de la Marina Mercante después de hacer mis prácticas y mis exámenes, Sí. y estuve navegando 3 años. Lo que pasa es que, bueno, la vida en el mar es muy dura, y yo sobre todo había una cosa a la que no me acostumbraba, y era que cuando volvías de vacaciones te encontrabas, bueno, pues como el legendario pingüino en el garaje, un poco desubicado, porque no tenías los horarios ni los hábitos de los amigos que tenías aquí. Estabas desconectado ya. Estabas desconectado, o sea, y además es que ni siquiera las cosas de las que hablabas te sonaban cercanas. Y así que decidí, pues eso,
Habría estudiado periodismo, pero entonces no había todavía en Bilbao facultad de periodismo. Y bueno, pues por aproximación decidí estudiar economía y eso, y estaba terminando ciencias económicas cuando Sotillos dijo que me quería conocer y ahí empezamos. O sea que yo en mi biografía como columnista siempre hago una analogía con una película que me gusta mucho de John Ford, Pasión de los Fuertes, en la que un personaje amigo de Wyatt Earp, que era Doc Holliday, padecía mal de amores y se Ujú. confesaba, como es tradición, con el barman del pueblo, ¿no? Y se llamaba Mac y le decía: Mac, ¿tú has estado alguna vez enamorado? Y Mac, el barman, le respondía: yo siempre he sido camarero. Entonces, bueno, pues por analogía, yo tendría que decir que yo siempre he sido columnista. Sí. Oye, en aquella etapa de estudiante de económicas o de Sí. ciencias económicas, de economía, he visto por algún lado que pertenecías al Partido Comunista y que precisamente lo dejaste cuando la economía eso de los planes cuatrienales o lo que fuera no te cuadraba, lo del Bueno, sí, partido, ¿no? sí, ¿Cómo fue eso? yo había militado en el PC un poco por inconsciencia, otro poco porque pertenezco a una generación, eso que durante el franquismo no teníamos más referente de lucha contra el franquismo que el Partido Comunista y nos afiliamos un tanto, en fin, un tanto desprejuiciadamente. Pero cuando sí que es verdad, yo lo he dicho varias veces, que a mí el estudiar economía me sirvió como un elemento de anclaje en la realidad, de poner los pies en la tierra. Y recuerdo si fueron muchas de las cosas, ¿no? Ahí aprendí, pues eso, que la planificación no tenía nada que hacer frente al mercado, que el mercado es el más eficiente asignador de recursos y Ujú. que, y que sobre todo yo recuerdo en la lectura de Adam Smith cuando decía lo de debes tu comida diaria, tu cerveza y al egoísmo de tu camarero, no a su buen corazón. Ujú. No, al egoísmo de tu panadero, de tu carnicero y de tu cervecero, no a su buen corazón. Por eso cuando te dirijas a ellos, Ujú. no les hables de tus necesidades, háblales de sus conveniencias. Y entonces dije, a ver si va a ser así como funciona el mundo. Y acabé colegiendo que sí, Mm. que efectivamente era así como funcionaba el mundo. En el 2011 quiero recordar, además creo que también estuve en esa presentación, me parece que estaba Esperanza Aguirre, escribiste Lágrimas socialdemócratas. Sí, en 2011 lo publiqué. Lágrimas socialdemócratas en la que iba a decir, le das un repaso a Zapatero, Sí, pero ese libro de alguna manera sigue teniendo vigencia, ¿no? Porque sigue teniendo ahora mismo vigencia, sí, cuando vemos el enfrentamiento que hay con sí. Felipe, con... Bueno, yo antes había escrito, había publicado en 2004 Sí, un libro sobre el lenguaje del PNV, sí, sí. que se llamaba La Parla Soberanista. Ujú. Y entonces, en este Palabra de Vasco. Palabra de Bueno, Vasco en era el traducción, título, el otro era el sí, subtítulo que era más explicativo, ¿no? sí, en el 2004, ¿no? Sí, y entonces resulta que yo lo tenía publicado y en el 2004 es el año en el que Zapatero gana las elecciones, Ujú. Después del aquel 11M. 14 de marzo, después Ujú. del 11M. Y de repente descubrí que lo que yo había estado trabajándome como las, los fallos, las triquiñuelas del lenguaje de los nacionalistas vascos, que eran los que yo más conocía, lógicamente, pues que se había extendido a toda España. Ujú. Y entonces fue cuando poco a poco empecé a pensar en que allí había un libro. Y bueno, la cosa fue que me pidió Hermann Tertsch que le presentara un libro que había escrito sobre eso, sobre el socialismo, Ujú. y, eh,
hice una intervención de media hora aproximadamente, que la editora del Mundo, que había publicado el libro de Germán, Ujú. dijo: "Tú tienes que escribir un libro para mí, con estas cosas". Imelda Navajo, Imelda Navajo, sí. sí, que era la esfera de los Sí, sí, libros, sí, ¿no? Que la la esfera de sacrificó en la los esfera, libros, sí, me acuerdo. exactamente. Y bueno, y así fue, me puse a escribirlo y tienes razón, Javier, o sea, Sí, sí, esto y han es ha han pasado 25 años casi y y seguimos seguimos con igual. la Sí, misma. sí, sí, seguimos igual. Dime, ¿tú crees que no sé si tienes alguna duda al respecto, pero ¿tú crees que Sánchez ha hecho mejor a Zapatero o se llevan poco? Quiero decir, No, no, ¿ha hecho bueno a Zapatero Sánchez? no le ha hecho bueno. No le ha hecho bueno, lo que pasa es que Zapatero yo creo que era algo más listo. Pero todos los males de España en el momento presente tienen su origen en Zapatero, porque Zapatero descubrió una perversión tremenda, a mi modo de ver, que es la de buscar el aglutinante del nosotros Ujú. en el odio a los de enfrente. O sea, ahí está todo el origen de la cultura, llamémosle así, guerra civilista, del enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Todo eso que después pues eso lo formula con su habitual torpeza y dice lo de que va a levantar un muro entre Sí, españoles y todas esas cosas. pero les funciona eso del que viene la derecha, que Sí, cualquier cosa es válida porque si no vienen ellos. sí, sí, Es un poco efectivamente. es el mensaje, ¿no? Que a veces Esto pero esto es tan así que, claro, parece mentira que todavía sigan, defendiendo eso de la derecha y la ultraderecha, como las excrecencias, lo que está fuera del sistema, pero, lo dicen defendiendo a un gobierno que ha pactado con los terroristas, con el brazo político de los terroristas, que ha ujú. pactado con los golpistas, catalanes. Se dice: "Pero bueno, pero ¿esto dónde puede ir?". No hay, creo que lo decía ayer en una entrevista, Miguel Tellado, que no hay nadie, o sea, que Vox no se puede comparar con el Partido Socialista ni con ninguno de sus socios en punto al respeto a la Constitución y el respeto al régimen de libertades. Sin embargo, parece que no sé, esa especie de supremacía moral de la izquierda, o sea, ellos sí que, como tú decías, a lo mejor pueden pactar Sí, con ellos tal, pero la extrema derecha, Vox es es prohibido, ¿no? es Está prohibido, prohibido, ¿no? exacto. Es que, eso de la yo hay un capítulo del libro Lágrimas socialdemócratas, que se titula así precisamente La superioridad moral de la izquierda, Ujú. autoproclamada, claro. Y yo lo pongo como ejemplo la parábola del fariseo y el publicano de la Biblia, cuando dice, bueno, evidentemente el fariseo es de izquierdas y está en el centro del templo diciendo: "Yo te doy gracias, Señor, porque me has hecho bueno, justo, benéfico", y no como ese mamón de publicano que está ahí barriendo con la frente el suelo del templo, el castigo. Y efectivamente el publicano era un pobre humilde que estaba pidiendo perdón por sus pecados y esto. Bueno, pues esto es algo que yo creo que se reproduce en los hábitos que tienen nuestra izquierda y nuestra derecha en eso. Bueno, Federico Jiménez Los Santos tiene una expresión sobre nuestra derecha, o sea, bueno, les llama casi de todo, ¿no? Pero, creo que tiene razón en eso de que están acomplejados, o sea, no se atreven a sacar la Derechita cara. cobarde, Sí, sí. derechita De cobarde. hecho, en estos últimos días nos ha sorprendido a todos muchísimo. Debo decir que a mí favorablemente el último discurso Mm, que hizo Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, sí, sí. cuando sacó algo que era un secreto a voces Ujú, para todos los que estamos en el ajo, en la ujú. pomada de la información. Todos sabíamos lo de los Los prostíbulos, negocios del los negocios del suegro suegro. y del hermano del suegro, Sí, ¿no? sí. Y pese a que siguen defendiéndolo, pero siguen defendiéndolo diciendo que no tiene nadie la culpa de los negocios que tenga su suegro. Por supuesto que no, pero sí a Sánchez lo que se le acusa es de que
él tenía ese delirio abolicionista en la cabeza mientras se estaba beneficiando económicamente Ya. de los negocios del suegro, porque él les pagó una vivienda y un apartamento en Mojácar, porque, en fin, es que su mujer, que no terminó el bachiller, cuando tenía 22 años, ya tenía 2 pisos Ujú. de cierta enjundia en propiedad, y esos se los había comprado papá con un dinero que, en fin, que aquellas pobres mujeres y aquellos pobres chicos se habían ganado con el sudor de su frente. Entiéndeme la metáfora. Sí, sí, sí. Oye, como piloto marino, ¿cuándo crees que se puede producir el naufragio de Sánchez? Porque han ido cayendo piezas de su entorno Pues yo y él parece que está esperando las vacaciones sí, yo he creído y que que esto amaine, ¿no? que él iba a resistir mucho tiempo y que efectivamente, pero todo lo que se está acumulando ya es demasiado para un solo cuerpo, me parece a mí, ¿eh? Yo creo Mm. que es que, no, y empiezan a salir voces dentro de su propio partido, que yo creo que van a ser las definitivas. Yo no creo que por muy duro que se ponga Feijóo en el Congreso o Tellado, vayan a hacer la más mínima mella en el ánimo de este sujeto, ¿no? Pero sí lo van a hacer sus propios compañeros cuando vean que es que Sánchez se va a cargar el Partido Socialista y se va a cargar sobre todo su modus vivendi. Ujú. Hemos hablado de tu faceta de columnista, pero bueno, hay una faceta importante que viene después, que es la radio, ¿no? Tú estás mucho tiempo con Herrera, primero en Onda Sí, Cero, luego en la COPE, estuve 12 ahora, años con Herrera, y sí. ahora con Federico Federico, Jiménez ¿no? de los Santos. Pues sí, perdón, yo tengo que decir que yo en lo de la radio me siento un poco inseguro. Yo soy sobre todo un Más escritor, de... más escritor. Más escritor. Esto. Hay una película, tengo que decir que Bueno, que tú eres hay que decir que tú eres un un cinéfilo sí, o sea, empedernido, ¿no? y además quiero reivindicar aquí que creo que yo fui el primer columnista que empezó a utilizar como referentes las películas conocidas. Ujú. Y esto fue pues porque al principio yo hacía citas literarias, como todo el mundo, o de poemas o de novelas, ¿no? O de narradores. Pero un día empecé a pensar que el cine era un elemento que está mucho más cerca de la gente. O sea, Ujú. la gente no lee mucho, pero sí ve películas. O Es más sea, popular, ¿no? es más popular y que por lo tanto iba a ser un método de enganche. Y aquí quiero recordar aquella frase que decía Oscar Wilde, que le preguntaban por, en fin, que cómo veía él, si veía diferencias entre la literatura y el periodismo. Y dice, sí, hay una evidente, es que la literatura no se lee y el periodismo no se puede leer. Está Pero, bien. y sí, yo creo que eso, pero me preguntabas, bueno, lo de las radios. Claro, porque Sí, han sido muchos años con Herrera. Supongo que sí. sería doloroso un poco la separación de Herrera, esas cosas que Sí, pasan bueno, en las empresas. no acabé sabiendo muy bien no, la verdad es que no me echaron, o sea, me ofrecían seguir, pero Otras condiciones. sí, lo que era una colaboración diaria me la iban a dejar en una semanal, aunque me dijeron que me respetarían el dinero, pero eso no era... O sea, Está pe- todo. yo quería fidelizar clientes, naturalmente. Y en esto tengo que decir de todas formas que yo con la radio no me siento del todo confiado porque no me gusta nada mi voz. O sea, yo cuando oigo luego Herrera me decía, no te preocupes que eso también me pasa a mí, eso nos pasa a todos, que la voz Pero de la... os inventasteis secciones que fueron la bomba, ¿no? Sí, hombre, El- lo del desfibrilador de el tontos. desfibrilador de Sí, tontos y en Onda Cero era algo también parecido, sí, sí, sí. que no cabe un tonto más en, ¿no? Sí, y bueno, y en cierto modo eso es lo que he venido a trasladar a Es Radio con Federico Jiménez de los Santos,
que es, bueno, yo lo que hacía con Herrera era una revista de prensa que tenía una guinda final que era eso, la tontería del día, La y perla, ¿no? sí, sí, Cultivada. perlas cultivadas. Y entonces, ahora eso se ha transformado en prácticamente toda mi colaboración en y la verdad es que tiene mucho éxito, pese a que yo no soy capaz de escuchármelo, pero tiene mucho éxito. Bueno, y es que tiene éxito entre los niños. Yo no escribo para niños, pero sin embargo me dicen Te muchos escuchan cuando van al colegio. que llevando al colegio dice, bueno, es que hay que tener un silencio religioso. Cuidado, que aquí viene el de los tontos. Y eso les gusta cantar la canción y todo Ya. eso, sí. Pero en la radio siempre se ha dicho que la ironía a veces no se entiende. Tú que es una buena herramienta de trabajo tuyo, ¿no? Sobre todo en los textos que en tu Efectivamente. blog, que ejerce mucho ese tipo de recurso. En Claro. la radio me parece que hay que explicarlo, ¿no? En la radio hay que ser un poquito más No, obvio porque las comillas no existen. O sea, no claro. no tiene fundamento. Eso no sé. Entonces, eh, mediante, en fin, explicaciones, contraposiciones y tal, trato de hacerlo un poquito más evidente. Pero es que yo estaba a punto de contarte antes y se me ha traspapelado que que hay una película de Bill Carson de los años 40 que se titula En un aprieto, que me pareció, tenía una secuencia brillantísima. Ginger Rogers, que era la protagonista, era una testigo protegida por el FBI, porque la perseguía la mafia, ¿no? Y entonces la tenían dos agentes del FBI en una habitación de hotel en el que había una televisión, un invento recientísimo. La película es del año 44 o 45 y llevaba 2 años la televisión funcionando, ¿no? Y entonces había una escena de una orquesta interpretando música y se acerca Ginger Rogers, va oscureciendo la pantalla hasta que se queda negra y dice: me encanta la televisión, basta quitar la imagen para que parezca la radio. Y a mí me parece que esa es Sí, sí, es un símil. una apreciación muy, eh, muy afortunada. Y mutatis mutandis, yo decía que el periodismo escrito tiene una ventaja adicional sobre la radio, y es que no depende ni de cuestiones externas como la voz, el gracejo explicándose, etcétera. Que esto era simplemente, o sea, las ideas puestas en eso, en un lenguaje de signos como es la escritura, y que ahí es donde él está. Y sí, yo me siento más a gusto escribiendo que en esto. Pero bueno, o sea, algo tiene el agua cuando la bendicen. Ahora que has hablado de cine o de películas, hablar de películas con... ¿tú crees que con personajes como Ábalos, Koldo, incluso Cerdán y las chicas, se podría hacer una buena película o no? Evidentemente, Hay evidentemente. quien habla de... El hombre que tendría que hacer esto es Santiago Segura. Su saga de Torrente se adapta perfectamente a estos golfos. Lo que pasa es que me han dicho, o sea, no sé si es verdad, que Santiago Torrente no se acaba de atrever porque dice, si es que con esto no se puede hacer ficción, o sea, está todo en la realidad, ¿no? ¿Cuál de los tres te cae mejor de los citados? Koldo, Ábalos o Cerdanas. ¿Con cuál te irías a tomar una cerveza? No, francamente pasaría de... O sea, son 3 golfos. O sea, los 4 del Peugeot son 4 golfos. Mm. Y el golfo primero El conductor también. es el jefe de todos ellos, claro. Ujú. ¿Y qué más tiene que pasar para que esto, no sé, se solucione? O porque Pues, estamos en una situación en la que no hay presupuestos, claro. el país, no Ujú. sé. Pues yo creo que lo que he dicho hace un ratito, o sea, que los socialistas digan, hasta aquí hemos llegado. Ujú.
Y yo creo que eso está a punto de pasar. O sea, hay mucho desaliento. O sea, es que no hay manera. Claro, dices, si es que hemos vivido cosas en este inicio de verano verdaderamente sorprendentes. ¿Cómo es el hecho? Bueno, primero, el hecho de que a algún imbécil, porque no merecía otro nombre, del Partido Socialista, se le ocurre organizar un comité federal extraordinario para que, en fin, ahí eche el resto en sus medidas contra la corrupción y todo esto, y lo haga el mismo día en que el PP, que es el partido en alza y que va, en fin, empujado por las encuestas, va a hacer un Tiene el congreso aire a favor, ¿no? y tiene todo el aire a favor. Dice, pero eso, en primer lugar, ¿a quién se le ha podido ocurrir? Pero luego, en segundo término, está la que, claro, Cerdán acaba de entrar en la cárcel, ojo, y entonces ponen para sustituirle a 3 personas, ¿no? Dice, pues eso lo harán para que se vigilen los unos a los otros, piensa uno. Pero claro, resulta que uno de ellos, el Sí. primero de ellos, o Francisco sea, Salazar, ¿no? Que es hombre Paco, también de confianza, Paco hombre Salazar. de confianza y compañero suyo en la Moncloa, o sea, y resulta que le sale a relucir el asunto de sus acosos sexuales a sus subordinadas en la Moncloa. Dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y claro, es imposible creer que Pedro Sánchez no lo sabía. Pues claro que lo sabía. O sea, sí, estos son secretos a voces, esto es lo primero que se cuentan entre ellos. Se lo decían las chicas unas a otras en la Moncloa. Ten cuidado, si te llama Paco Salazar, vete con una compañera, entrad de 2 en 2, por si acaso, a su despacho. Pues esto es lo que hay. Sí, sí. Oye, se ha hecho ya un poco, bueno, la mentira sale gratis, la mentira ya parece como que es un modus incluso, ¿no? Sí. Tú que te has preocupado un poco por el lenguaje, por tal, ¿el relato se impone, aunque sea mentira? Pues es que eso es lo que están tratando de hacer. Yo creo que no va a ser posible. La mentira, en algo tenemos en común los periodistas con los políticos. Y es que para los dos, la mentira es el sacrilegio de nuestra profesión. O sea, eso no se puede. O sea, uno puede equivocarse, eso es humano. Yo mismo muchas veces. Pero claro, dice, pero decir lo contrario de lo que se piensa con el propósito de engañar, que es la definición canónica de mentira que daba el catecismo, eso no puede ser. Y claro, Pedro Sánchez es un mentiroso patológico. Miente incluso al médico, como decía el clásico, y miente aunque no tenga necesidad, y yo creo que lo hace por vicio. Dice, bueno, pues este hombre tiene en fin, entre sus taras personales, la de ser un narcisista tremendo, la de ser un psicópata y la de ser un mentiroso. O sea, ha mentido siempre, pero es que, dice, empecemos desde su primer acto, cuando estaba asaltando la presidencia del gobierno, aquella moción de censura Sí. que planteó el día 31 de mayo y 1 de junio Ujú. de 2018, o sea, le vimos subir a eso y decirle al portavoz del PP, lo que hay en otros países, señor Hernando, por ejemplo en Alemania, es que cuando a un ministro se le descubre que ha plagiado su tesis, tiene que dimitir de su cargo de ministro. Claro, esto lo decía un tipo, o sea que Sí. después salió evidente de toda evidencia que había plagiado su tesis, que se la habían plagiado, en fin. Pues eso, y ya a partir de ahí todo fue por el mismo plano, por la misma pendiente. Oye, ¿cómo ves la profesión, o sea, el periodismo, ¿no? Por tu Mm, vinculación al periodismo desde hace tantos años. Con mucho mm, cuidado. Ya. Pero Co- tenemos menos influencia que antes, menos credibilidad. Quizás se han multiplicado los medios y eso Yo creo que resta. sí tenemos menos influencia, tenemos menos credibilidad. Hay un elemento que yo creo que ha intervenido notablemente en esto, que es
la popularización Sí. de la, en fin, de la opinión a través de Internet. O sea, lo de Internet con gente que da su opinión escondiendo la cara, esto ha sido, yo creo que un verdadero veneno Ujú. para los medios y para su imagen. Porque es que resulta que cualquiera se cree periodista. Y entonces, con escribir lo que a uno le parece, o sea, aunque no tenga por qué contrastarlo con datos, o sea, someterlo a un chequeo con la realidad, pues es que ya está, todo vale. O sea, había un amigo mío, ingeniero, me decía, ¿sabes lo que pasa con esto de Internet? Dice, es que ha descarado a los tontos. Ujú. Dice, antes los tontos eran humildes, o sea, se resistían a hablar en público porque decían, a ver si iban a notar todos mis Soy un ignorante, insuficiencias. ¿no? Dice, Claro. pero ahora no, ahora como además lo pueden escribir bajo el anonimato, con un seudónimo, dicen, se han descarado y esto es algo que no va a parar. Y Ujú. efectivamente, me lo decía hace años Ujú. y efectivamente esto es así. En una entrevista que le hacía aquí a Roberto Arce, Ujú. hablando del periodismo y si que sabía, él decía, y creo que con razón, que la gente joven ya no lee a los medios aparentemente serios o los que se supone que son los periódicos Claro. de toda la vida, ¿no? O sea, Sí, sí, los sí. periódicos nacionales, sino que se informa a través de las redes. Si las Otra- redes, si en las redes hay bulos y Sí, sí, solamente sí, sí. y hay Pues incultura, pues eso es. se abonan a los bulos, pero bueno, esto estamos viendo que les pasa a los ministros del gobierno y al propio presidente del gobierno. Recordemos, por ejemplo, uno de las curiosidades, que es los ataques sistemáticos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber dicho aquello de hijo de fruta, Sí, que en realidad lo me que todo, gusta la fruta. me gusta la fruta, que en realidad lo que todo el mundo sabe es que masculló entre dientes, hijo de puta. ¿Y esto por qué había pasado? Pues había pasado porque el presidente del gobierno, o sea, desde el atril del Congreso de los Diputados, había acusado a Ayuso de corrupción y a su hermano por una causa, ojo, que había sido archivada por orden Ujú. de dos fiscalías, la Fiscalía Anticorrupción Española y la Fiscalía de la Unión Europea. O sea, lo del hermano de Ayuso no tenía... Y sin embargo, yo creo que lo sigue repitiendo todavía, porque Y esto... sin embargo, lo del suegro eso es otra Y sin cosa. embargo, es claro, sin embargo, lo del suegro, ojo, Ojo, que ahí ojo, está- cuidado. estamos hablando de la familia. Hoy escribe en El Mundo una columna sensacional, Maite Rico, ¿no? Donde habla de estas cosas. Y me ha gustado mucho porque con una economía del lenguaje bastante notable, en un folio que viene de la columna, sitúa todas las Quítame el vermut, ¿no? Sí, sí, Es eso el es. título de la. Y lo Muy buena. titula, me ha gustado mucho también porque, claro, te decía antes de mi debilidad por el cine, lo titula El gallego que mató a Liberty Balance, o sea, parafraseando una película magnífica de John Ford. Y entonces, claro, cuenta eso, dice, y luego dicen también que los muertos no se tocan. Dice, y lo dicen los que han llevado en helicóptero el cadáver de Franco. O sea, es que Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Franco? Que ya no. Franco ha dejado el año este de Franco y tal. bueno, pues es que Se ha venido era un abajo. despropósito. Yo le dediqué una columna apenas he enunciado el asunto. Dices, pero 300 actos van a celebrar. Mire, eso no hay cuerpo que lo resista, no lo van a resistir ni ellos, pero es que no. Y efectivamente hicieron aquel primer acto y después han pasado meses sin que haya ningún otro. Y además dices, pero ¿a quién se le ocurre eso? Mira, ahí estuvo muy bien Carlos Herrera cuando el follonero Jordi Évole Mm. le dijo, pero bueno, lo que pasa es que parece que Franco está todavía.
dentro de la cabeza de los españoles? Y le respondió Renard, bueno, fundamentalmente de los españoles de izquierdas. Y él es verdad. O sea, vamos a ver, yo que fui antifranquista cuando había que serlo en vida de Franco. Sí, del Partido Comunista, vamos. Sí, bueno, o sea, así es. Militante de base. Uno tiene un pasado y uno no es perfecto. Pero resulta que es que a medida que pasaban los días, después de aquel que yo me quedaba alucinado viendo en la tele cientos de miles de españoles pasando a rendir su póstumo homenaje al dictador, ¿no? Y yo decía esto no nos lo quitamos de encima. Y resulta que es que dices, pero bueno, al día siguiente, pues ya pesaba un poco menos el franquismo y al día siguiente otro poco menos. O sea, y esto fue un camino de perfección en que los que éramos antifranquistas nos fuimos olvidando del franquismo y de la dictadura. Bueno, no olvidándolo, naturalmente lo recordabas, pero ya no te pesaba nada. Entonces, dice, ahora son los antifranquistas son lo que Joaquín Leguina llamaba antifranquistas sobrevenidos. Es verdad, o sea, dice, pero son gente que trata de convencernos, además de que el franquismo era un todo uno e inconsútil, que era lo mismo el franquismo del año 74-75 que el del año 39. Y esto, los que hemos vivido, evidentemente lo del año 39 yo no lo había vivido, pero lo del final sí. Y bueno, mira, en el Partido Comunista, o sea, es que las reuniones se hacían, pero vamos, se hacían en los salones parroquiales, o sea, en los años 70, bueno, en el año 70, Mundo Obrero se imprimía en offset, o sea, que era, no sé, aquí esto me llamó mucho la atención en una entrevista que le hicieron a Zapatero, donde soltaba una de sus falacias. Le preguntaba, era Millás el que le hacía la entrevista en el Dominical del País, y le preguntaba por sus antecedentes antifranquistas y esto. Y entonces él agarra y coge y cuenta que dice que su padre había sido muy próximo al Partido Comunista. Claro, su padre era el presidente del Colegio de Abogados de León, o sea, que no creo yo que tuviera. Y dice, en casa había una de estas, ¿cómo se llaman? Y dice, solicitó el entrevistador, ¿vietnamitas? Dice, eso es, había una vietnamita. Dice, vamos, hombre, en eso, cuando este chico tenía esa edad, eso, lo que te he dicho, o sea, los Mundo Obrero se imprimía se hacían imprentas, o sea, se tiraba en offset, aunque naturalmente no ponían el pie de imprenta porque aquello era una ilegalidad. Pero dices, la vietnamita, que era una cosa absolutamente rudimentaria, y esto era una cosa antigua que se hacía en las trastiendas de las iglesias y pero en fin. A la memoria histórica tú la llamas memoria histérica, ¿no? Sí, bueno, claro. Quizá en este país deberíamos de pensar un poco más en el futuro y olvidarnos ya, bueno, lo acabas de contar un poco, ¿no? Sí. Decir, bueno, Franco murió en el 75. Sí. Pues ya tantos años, ¿no? Sí, mira, hay un político que a mí me parece un historiador excepcional. Se llama Pedro Corral y es... Trabajó en el ABC muchos años, ¿no? Sí, creo que sí. Y es un hombre que bueno, les tiene amargados con la cosa de la memoria, porque él lo último que he visto es una intervención suya en la Asamblea de Madrid, donde le recuerda a una que está hablando permanentemente de la memoria y de esto que... Oiga, dice, ¿por qué no hablan ustedes de la memoria y no se la aplican a aquellos republicanos que fueron masacrados por los republicanos? Y claro, cuenta algo que yo ya le había leído en un libro suyo, el caso de la 84 Brigada Mixta del Ejército Republicano, que tomó Teruel, pero con coraje, con un par, vamos. Y es
la única capital de provincia que fue conquistada por tropas republicanas en toda la guerra civil. Bueno, pues entonces el mando se puso muy contento y dijo que les iban a dar 20 días o un mes de permiso. Pero apenas llegan ahí a Rubielos, que era el pueblo de eso, les dicen que no, que se tienen que movilizar para ir a esto. Y ellos, que eran en su mayoría anarquistas, se plantaron y dijeron que no vamos. Y entonces, pues eso, los hicieron detener a todos y fusilaron a 46 de ellos en un término que se llama piedras negras. Esto que contaba Pedro Corral que se había hecho una paráfrasis de la canción aquella, Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego, decía la canción. Pero ellos decían, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, después de tomar Teruel en la cárcel de Rubielos. Ujú. Oye, pues vamos a tener que terminar ya, por el tiempo más o menos se acaba y ha sido un placer escucharte. Javier, yo que estaba ya embalado, Podríamos seguir hablando no más. del cine y de la vida todo el Sí, tiempo sí. que tú quieras, pero el tiempo es el tiempo. El tiempo es el tiempo. El tiempo se acaba. Y más vale no aburrir. Encantado, ¿eh? Pues lo mismo.